a un nuevo episodio de ¿Y qué pasó con? En este caso, ¿y qué pasó con el problema de la tala en el Darién? Estamos hoy con el profesor y el ambientalista Hermel López. Muchas gracias por participar hoy de la entrevista. Bueno, muchas gracias también. Sí, vamos este es un tema que ha estado dando vueltas ya desde hace mucho tiempo, y queremos como dar un repaso de todo lo que ha pasado tanto antes de la pandemia como ahora, o sea, en qué ha quedado todo esto, ¿no? La prensa ha publicado varias investigaciones y notas, es un tema que en la prensa le hemos dado bastante seguimiento constante, eh, sobre las irregularidades en la manera en la que se entregan permisos para la tala en el Darién. Quisiera que nos explique un poquito qué tipos de permisos se dan para talar en el Darién y qué norma regula estos permisos que se dan. Sí, bueno, habría que indicar inicialmente que hay una ley forestal Ujú. de 1994, que es la que reglamenta el otorgamiento de permisos para aprovechamiento de madera. Esta ley, en realidad son varios tipos de permisos, pero los principales son aquellos que van para las comunidades que guardan relación con la ley de las comarcas, en la comarca en Veraguná, que son Ujú. permisos comunitarios, que son de grandes extensiones de 5.000, 10.000 hectáreas por un periodo de 10, 15 años. Y luego Okay. están los permisos de subsistencia, que son de vieja data, que dado que la mayoría de los productores, los agricultores en Darién tienen bosques y ellos los aprovechan y generan algún ingreso con eso, porque hay un uso, es un recurso abundante, se Claro. utiliza para hacer viviendas, para hacer embarcaciones, piraguas, motores, etc. Otra categoría que se llama de permisos de, son de autoconsumo, que si yo quiero talar un árbol porque quiero hacer estacas para mi finca, lo puedo hacer, ¿no? Hay otra categoría que es de fincas privadas, que Ujú. ese sí ya es con propósitos más comerciales. O sea Okay. que estaríamos, para resumir, los permisos comunitarios a nivel de finca. Hay tres tipos de permisos: los de subsistencia, que son para que pequeños productores, ya luego están los finqueros, y luego los de autoconsumo, que esos son los tipos de permisos, ¿no? Y todos están contemplados en la ley forestal. Ok, ¿y cuál es el ente que está encargado de dar estos permisos y a quiénes se les dan? O sea, me explican, ¿no?, que hay comunitarios de autos, o sea, hay varios tipos, pero en la práctica, ¿quiénes piden estos permisos a quién? O sea, el ente que los regula, ¿a quién le dice, ok, tú puedes talar? ¿Son organizaciones, son empresas, son agricultores locales o quiénes son? Sí, bueno, habría que empezar por decir que los bosques naturales son propiedad pública, o sea, de todos los panameños. Ujú. Y los administra el gobierno a través de una entidad que se llama el Ministerio de Ambiente, quien es la entidad que, de acuerdo a la ley forestal, es la que puede otorgar estos permisos. Estos permisos se entregan exclusivamente, en el caso de los territorios indígenas, a las comunidades, porque allá no hay propiedad privada. Entonces, por esa razón, se otorgan estos permisos que ya mencioné, que son de grandes extensiones y que responden a un plan de manejo forestal sostenible, diría yo entre comillas, y que cada año se hace un POA anual, un plan operativo anual, un plan de corta anual, que es el que aprueba el Ministerio de Ambiente. Y luego el Ministerio también otorga eh, a, los, eh, a cualquiera que se acerca a la institución, que generalmente son personas naturales, a quienes se otorga estos permisos, ¿no? Hay algunos casos de empresas, pero son cuando tienen fincas, están a nombre de una sociedad anónima, ¿no? Pero Claro. son los menos. ¿Y cuáles son, sabe que me atrevo a decir que la mayoría de quienes nos escuchan o nos ven no han estado en Darién, y cuando les hablamos de geografía del Darién conocen, yo no conozco. ¿Cuáles son las áreas geográficas que están más impactadas por el efecto adverso, o sea, o la no sostenibilidad de la tala? ¿Son las comarcas indígenas? ¿Son los bosques que administra el Ministerio de Ambiente? ¿Cuáles son esas áreas geográficas y cómo las podemos, cómo hacerle entender a nuestros oyentes cuáles son?
Sí, yo diría que por efecto del mismo tipo de permisos, porque el aprovechamiento del bosque natural en tierras nacionales, que son, o sea, son tierras del Estado, que son ya cada vez menos, eso está prohibido, que eran las concesiones. Entonces, el que quiere sacar permiso tiene que hacerlo, debe tener una propiedad sobre una finca. Pero esos son más permisos pequeños. Lo que quedan son los permisos en las comarcas, porque la ley comarcal establece que ellos tienen derecho a hacer aprovechamiento de sus recursos naturales y por esta razón, digamos que en este momento ya en el resto de las tierras nacionales no queda madera porque ha habido una explotación irracional de vieja data, yo diría de más de 150 años, no es reciente, ¿sabes? Hace mucho tiempo, incluso en la época casi, incluso departamental, ¿no? Cuando éramos parte de Colombia ya se sacaba madera en Darién. Entonces, lo que queda son áreas protegidas, pero en las áreas protegidas está prohibida la tala de madera, pero se hace de manera ilegal. Y luego están en las comarcas, en una parte de la comarca, porque realmente las poblaciones indígenas no son madereras. Ellos han sido empujados por un mercado que le ofrece dinero a sus autoridades y es en la zona de Sémaco, específicamente en el río Chucunaque, donde están los permisos. Y también, bueno, hay una comarca Huargandi, Cuna, que también está en el Chucunaque, pero hay comarca en Zambú y en el río Tuira y allá no se saca madera. Ok. Menciona, ¿no?, que no es un problema de larga data, no es algo nuevo. Sin embargo, ha habido en la administración pasada, recuerdo que hubo mucha mención de que el Ministerio de Ambiente no le estaba dando el mejor manejo a la madera en el Darién, o no estaba priorizando. Cuando entró el actual ministro de Ambiente el año pasado, recuerdo que en una entrevista dijo que Darién es un desastre ambiental. Y en algún momento incluso puso como que paró todos los permisos que se otorgaban por 100 días, como para dar un tiempo para poner la casa en orden, si no me equivoco fue lo que dijo en ese momento. ¿Cuál es la situación actual con los permisos? ¿Cómo a su percepción, o sea, a su manera de verlo, cómo ha cambiado la actitud del Ministerio de Ambiente hacia la problemática de la tala en el Darién? O sea, ¿están funcionando algunas de las medidas o cómo ve el problema? Sí, bueno, yo quería decir como que hay un elemento que es el que ha, digamos, acelerado este proceso, que ha sido la entrada de China comprando la madera preciosa de Darién. Y quería decir, bueno, que cuando hablamos de madera como un producto genérico, estamos hablando de dos cosas diferentes. Las maderas que se usan en los permisos de subsistencia, permisos privados, van para el mercado nacional, para los talleres de ebanistería, para la industria de madera, que es muy poca. Esos son árboles que datan de 25, 40 años, que son más de rápido crecimiento. Pero cuando hablamos de los permisos comunitarios y de exportación, que es a China, estamos hablando de madera preciosa, o sea, de madera que tiene 500 y 1000 años, son árboles centenarios, que es madera como cocobolo, como bálsamo, que dura cientos y cientos de años. Entonces es una madera muy escasa en el mundo y solamente en bosques prístinos como Darién se consiguen. Entonces se ha abierto el apetito de China por materia prima. Hay un acuerdo, un convenio internacional sobre el comercio de madera y eso hace que eso se regule, la tala de los bosques tropicales, pero en el caso de Panamá ha habido laxitud que ha permitido que entre, digamos, estas empresas chinas a comprar madera y lógicamente es un negocio para mucha gente acá y por esa razón, digamos, hay una gran cantidad de madera, ¿no? Entonces, esto ha venido no es, digamos, el ministerio, ya en el 2015 se hubo también una veda de madera con la ministra Mireya Endara y se suspendió la tala de madera y se hizo una mesa de diálogo forestal que generaron unos mecanismos para racionalizar y hacer digamos, un ajuste en cómo se estaba haciendo la explotación de madera, ¿no? Luego esto, en los últimos años, sobre todo el último año de la administración pasada, luego se volvieron a dar estos permisos de madera, sobre todo en comunidades,
a pesar de que estas empresas estaban, digamos, sujetas a unos procesos legales por tal y legal. Y bueno, llegó el cambio de gobierno, entonces nuevamente el ministerio actualmente tomó la decisión que por un año no iba a otorgar permisos, ¿no? Y eso en gran medida está cumplido. Solamente que sí nos sorprendió cuando el ministro hace un viaje en helicóptero privado a entregar unos permisos de madera en dos comunidades de la comarca, la comunidad de Marragantí y la comunidad de Canaán, ambas de la comarca Emberá, y se reactiva esta tala de madera, y eso ha encendido las alarmas de todos nosotros, quienes estamos pendientes de esto, porque incluso durante la pandemia se permitía la tala y la movilización de madera cuando todos estábamos encerrados. Sin embargo, parecía que los madereros no transmitían el virus, ¿no? Entonces, luego, ahorita nuevamente, conocemos que se están gestionando nuevos permisos de madera, ya se están haciendo censos forestales y están por entregarse, o ya se han entregado al Ministerio la petición para la explotación en el 2021. Bueno, como mencionaba, me llama la atención que durante la cuarentena en la prensa también se publicó que hubo denuncias por parte de grupos organizados dentro de la comarca en Veragunán de que todavía se seguía talando los árboles en las montañas y que salían camiones con tucos de madera mientras el país estaba paralizado. Esto fue para abril, mayo, ¿no? Que el país seguía paralizado, pero el proceso de tala de árboles continuaba. Para que nos hable un poquito más en específico, ¿no? De como esa problemática y qué fue lo que vieron los grupos allá durante ese tiempo, y además como que cuáles son los incentivos que podrían tener estas comunidades o estas fincas para que lleguen personas de afuera a talar dentro de su comunidad. No, efectivamente, mientras estábamos pasando lo peor de la pandemia, nos causaba mucha molestia y preocupación de que no se suspendiera la tala de madera y la movilización por todo el territorio de Darién y hacia la ciudad de Panamá. Lo que dijo el Ministerio de Ambiente, porque se llegó hasta allá, era de que eso era para exportación. Pero realmente no entendíamos por qué esto se estaba dando. Sí, como usted menciona, sobre todo las comunidades indígenas y algunos productores que tienen dificultades de acceso a las carreteras, que en Darién hay muy pocas, prácticamente es la carretera panamericana y se acabó. Entonces, los madereros, el incentivo que dan es que yo te voy a abrir un camino para que puedas sacar tus productos en la estación seca, que es cuando los ríos, porque allá los ríos sustituyen a las carreteras, la gente se transporta en botes y en piraguas, entonces ellos abren un camino que les permite a los productores conseguir un pick-up y poder comercializar sus productos agrícolas, ¿no? Y también de repente tener un acceso de la comunidad para temas de salud, incluso temas de educación, ¿no? La posibilidad de poder salir, que son comunidades muy, muy aisladas. Claro. Bueno, para ir cerrando, me gustaría que nos diera como cuál, a su manera de ver en lo que, viviendo en Darién y siendo de Darién y siendo profesor y ambientalista, ¿qué hace falta para poder mitigar el verdadero, o sea, el problema que hay de tala ilegal, las irregularidades con los permisos? ¿Qué falta por parte del Ministerio de Ambiente y como de la población en general? Sí, bueno, yo diría que de parte del Ministerio habría mucho por hacer, incluso porque hay procesos que, como mencionamos, que hubo una mesa de diálogo. En el 2017 se hizo una ley 69 de incentivo a la reforestación, que por primera vez en la legislación nuestra hablaba de cuidar los bosques, conservar los bosques, proteger los bosques, porque lo que hace actualmente la Dirección Forestal es dar permiso para talar madera. Y es como nosotros vemos que el tema del manejo del bosque es una moneda que tiene dos caras. Claro. Sí, el aprovechamiento, porque es un recurso natural, pero del otro lado, la otra cara es la conservación. Entonces, esta ley, por ejemplo, otorga ayudas, pago por servicios ambientales para que los productores, la gente del campo pueda cuidar los bosques.
dándole por los servicios ecosistémicos o por los beneficios que otorga la conservación de estos bosques. Que esta ley es una mejora a una anterior que hubo, se acuerda de cuando se impulsó la reforestación comercial con teca, que en Darién es muy importante, hay más de 30.000 hectáreas sembradas de árboles, pero árboles exóticos, no son de especies nativas, con un dudoso beneficio ambiental, pues, porque no es una especie propiamente del área, pero sí marca un camino, ¿no? Entonces, ahí se crea un fondo de Reforesta Panamá y crea un mecanismo para que se pueda ayudar a la conservación y protección de los bosques. Yo quería mencionar el caso de Costa Rica, que mediante estos pagos por servicios ambientales han duplicado el área forestal en 30 años, el área boscosa. O sea que hay un modelo a seguir, que es que no todo está perdido, que la deforestación sigue avanzando, pues Costa Rica lo ha logrado con políticas públicas constantes por un periodo de tiempo. Claro. Yo creo que también es importante la veda de la madera por un periodo largo de tiempo, porque lo que se ha extraído y la degradación de los bosques, es necesario que haya una recuperación. Todavía hay biodiversidad para que los bosques de Darién se recuperen, pero tiene que suspenderse la tala de madera porque no trae ningún beneficio, incluso nos trae perjuicios, porque esos camiones no respetan las especificaciones de la carretera y lo que nos hacen es, lo que cuesta mucho a las comunidades lograr que el MOP repare un camino, o los mismos ganaderos o los productores reparan un camino, luego llegan los madereros y destruyen todo, ¿no? Entonces no es una actividad que traiga beneficios per se, ni genera empleo, ni genera ingresos en Darién. Entonces sería esto que se suspenda, y es lo que los grupos ambientalistas hemos estado discutiendo, y por eso vimos con muy buenos ojos cuando se habló que aunque fuera por un año, se daba un respiro a los bosques de Darién para que no se siguiera talando de madera, pero luego nos desencantamos cuando el ministro va en persona, cosa que no ocurre muy rara vez, que él vaya a entregar con sus propias manos estos permisos a un empresario chino. Luego también yo creo que es importante que el ministerio había un proceso en el que Panamá lideró en la cumbre de cambio climático de París, que se incluyeran los bosques tropicales como un mecanismo de mitigación del cambio climático. Y ahí se determinó que los bosques tropicales pueden hasta un 25% fijar el carbono que está en la atmósfera. Y Panamá, con 53 países tropicales, introdujeron eso dentro de la cumbre. Y en Panamá, en la Ciudad del Saber, existe un organismo internacional que se creó para implementar cómo se va a pagar estos servicios ambientales protegiendo los bosques. Y entonces nos cuesta mucho entender cómo que Panamá, siendo líder en la conservación de los bosques tropicales, no es consecuente con las acciones prácticas que hace. Y lo otro, finalmente, que me parece importante es que la institucionalidad, si en el país es débil, en Darién es inexistente. El Ministerio de Ambiente tiene 1.700 funcionarios y en Darién hay 50. O sea que menos de 50 funcionarios para casi una cuarta parte del territorio nacional, porque Darién no es cualquier cosa. Es el 22% del territorio nacional y que tiene el 70% de los bosques. Es la única zona del país que todavía hay biodiversidad y lo que hay es que cuidar. Ya en el resto del país ya está destruido, lo que hay es que recuperar ahora, pero acá tenemos un gran desafío que es evitar el deterioro, que todavía estamos a tiempo. Y entonces para eso hay que dotar de más recursos humanos, recursos operativos al Ministerio de Ambiente, pero no solamente para inspectores de tala de madera, que es lo que se hace ahora. El 40-50% de esa dirección es para reglamentar o para facilitar los permisos de madera. Entonces se necesita trabajar, y en Darién pudiera funcionar un programa piloto de pago por servicios ambientales a los productores y a las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes. Y resolvemos de paso un problema de exclusión y de pobreza. Claro.
Bueno, muchísimas gracias por participar del programa hoy. Creo que ha sido extremadamente didáctico para personas como yo que tal vez no conocemos mucho del tema, pero sabemos que es algo importante para la conservación ambiental. Así que muchas gracias por acompañarnos.